Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Para mí es un honor el poder estar una vez más hoy para hablar de la palabra que Dios nos ha dado. El día viernes el Padre nos exhortó con una palabra que nos hizo sacudir a todos. Pero hoy quiero ir un poco más allá de lo que Dios nos habló, nos trató de hacernos entender qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es nuestra actitud que debemos de tener delante de Él. Así de que yo le doy la gloria a Dios por permitir estar un día más para poder estudiar, oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para oír la voz de Dios? Amén. Así que quiero comenzar con algo que Dios puso en mi corazón en esta mañana para poder llevarnos a lo que Dios nos quiere hablar. ¿Cómo romper con estructuras, fortalezas, para que nosotros podamos caminar en victoria? El viernes pudimos ver cómo es que hay variables limitantes que nos detienen en nuestro avanzar en la vida no cristiana, sino en la vida de aprendizaje, en ser discípulo de Cristo o en poner en práctica lo que el Maestro, nuestro Señor Jesús, nos enseña a través de su palabra. Así que hoy quiero trascender un poco más de lo que se habló el día viernes, que fue muy fuerte para mucha gente. Creo que todavía no han podido asimilar lo que el Padre puede hacer con su pueblo. Porque la Escritura dice, ¿quién le dirá a él qué hacer y qué no hacer? ¿Quién le dirá a él? ¿Seremos nosotros capaces de decirle a Dios, qué estás haciendo en mi vida o con mi vida? ¿Podremos nosotros tener ese derecho de decirle así? No. Por más que nosotros podamos creer que somos hijos y con sacerdocio y con trono de reino y gobierno, nosotros no le podemos decir al Padre, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que no deberías de hacer conmigo? Pero esa es la actitud de muchos pueblos. Pero hoy no quiero, eso ya lo hablamos el viernes. Hoy quiero trascender un poco más e ir a un nivel donde nos puede posicionar para caminar en una victoria completa y total. Quiero que por favor me acompañe a Primera de Corintios. Creo que es Primera de Corintios. Déjeme ver, a ver si no es primera va a ser segunda. Déjeme llegar primero. Aleluya. Nos va a ser Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, sí. No es Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Dice la Escritura, en algo que estuve meditando esta mañana después de haber pasado tiempo en oración ayer, hoy, para oír la voz de Dios, para ver qué es lo que iba a hablar ahora. Y le voy a decir de que lo que vamos a hablar es un nivel de capacitación para poder caminar en victoria. Dice la Escritura en la Reina Valera
1960, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero en el original no dice con todos vosotros. En el griego al español no dice con todos vosotros, sino que dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vuestro espíritu. Es muy diferente cuando dice espíritu a vosotros, porque al hablar vosotros involucra el alma en su esencia, pero cuando dice a vuestro espíritu, nos está llevando a otra plataforma. Así que hoy vamos a estudiar esa palabra. ¿Qué quiere decir Pablo por el Espíritu Santo cuando dijo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vuestro espíritu, no con vosotros? Cuando dice vosotros involucra el alma, pero en el original del griego al español no dice vosotros, dice a vuestro espíritu. Y es ahí donde yo me voy a basar. ¿A qué se refiere Pablo cuando da este saludo final a la iglesia de Corintios, donde había un libertinaje, donde había un movimiento de deshonra a Dios en muchos sentidos de la palabra, donde se practicaba el ir a la iglesia a reunirse, cantar y adorar, y después se iban los hombres a tener relación sexual con las sacerdotisas profetisas de Venus o de Afrodita, como usted le quiera llamar. Y hay un desorden teológico, sexual, moral dentro de Corintios por todo lo que se practicaba. ¿Pero por qué? Por la cultura. Ellos ya estaban acostumbrados por cultura ir a tener relación con las prostitutas sacerdotisas de la diosa Venus. Y las mujeres podían tener relación sexual también con sacerdotes dedicados a la diosa Diana. Ahora, aquí nosotros miramos entonces de que aquí hay en Corintios hay un desorden moral, cultural, social. Hay un desorden por experiencia, por traumas. Porque las niñas que eran escogidas desde muy niñas para ser dedicadas de manera con su virginidad y ser entregadas como sacerdotisas a los sacerdotes pedófilos, perversos, que usaban eso como una excusa para poder adorar a la diosa Diana. Y después de que esas niñas perdían su virginidad, en esos rituales eran dedicadas como prostitutas, pero sacerdotisas a la diosa Diana. Así que miramos que hay un problema cultural, hay un problema social, hay un problema de creencias. Cuando digo de creencias, porque adoraban todo tipo de dioses, habían excusas para justificar ciertas acciones que hacía el pueblo. ¿Se me estoy dando a entender? ¿Habrá alguna diferencia de ese tiempo a la de ahora? A lo que ahora están practicando la nueva sociedad de la tolerancia de géneros. Ahora estamos, creo que todavía el doble o el triple de peor condición que estaba Corintios. Ahora,
yo no me quiero basar en eso. Yo me quiero basar en por qué Pablo se despide de los corintios con tres temas que, aunque están relacionados, cada uno tiene un punto diferente. Escuche, mire lo que dice: que la gracia del Señor Jesucristo, ahí solamente es un tema. Después menciona otro tema y el amor de Dios. Y después termina con otro tema y la comunión con el Espíritu Santo sea en vuestro espíritu. O sea, de que nosotros, los creyentes, podemos tener la opción de poder interactuar en estas tres dimensiones de gloria con Dios, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo, o podemos tener la opción de escoger solo uno o rechazar los tres. ¿Por qué? Porque el secreto está como termina la oración: en vuestro espíritu. Y es aquí donde yo me quiero centrar. ¿Por qué Pablo menciona en vuestro espíritu? ¿Se acuerda que hablamos de dónde viene el alma? ¿Se acuerda que hablamos de dónde viene el espíritu? Nuestro espíritu, ¿de dónde viene? Que viene de Dios, codificado, y que se hace uno cuando el alma nace en el momento de la gestación. Y que el espíritu, nuestro espíritu humano, es el que trae los códigos de lo que Dios preparó de antemano en eternidad, y que cuando se une a nuestra alma, traspasa los códigos al alma. Entonces, el espíritu es el codificador, es el que trae los códigos. Ay, ay, ay. Ahora, vamos a entrar en materia, porque lo voy a estructurar para entender por qué es tan importante. Segunda de Corintios 13, versículo 14. ¿Por qué Pablo termina con tres dimensiones que, aunque se intercalan, una es diferente de la otra, pero que están intercalados a la misma vez? Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta es: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? La Escritura nos habla de diferentes formas de que la gracia es mayor que la ley, que la ley vino después de la gracia, de que la gracia, en la gracia, nadie puede agradar a Dios con sus propias obras, porque en la gracia toda la gloria es de Él, porque en la gracia Él nos dio la fe para ser salvo, Él nos escogió, Él envió a su Hijo, Él nos preparó el camino, Él lo hizo todo. Entonces, por la gracia nadie se puede gloriar. Pero ¿para qué es la gracia? La gracia en nuestro Señor Jesús tiene que ver con la salvación gratuita. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Usted tiene que poner mucha atención a cómo Dios va llevándonos en este esquema de esta mañana, para que nosotros podamos romper estructuras
que nos limitan, que nos aleja, nos distorsiona de caminar en victoria en Cristo Jesús. Así que vamos a ir entonces a el libro de Romanos, capítulo 3. Y mire lo que dice el versículo 23. Romanos capítulo 3, 23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay gente que no valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que la Escritura dice que Él en la cruz fue débil, pero en su resurrección es poderoso. No, aquí hay algo más profundo que no me quiero meter. Porque Cristo en la cruz fue débil, dice la Escritura, pero en su resurrección, poder de Dios. Wow. La gracia es gratuita. La gracia es en sí el favor de Dios para poder nosotros acercar a todo lo que es de Dios de manera gratuita, sin que nosotros digamos, por mí, es por mi esfuerzo, es porque yo oro, porque yo ayuno, porque tengo entendimiento, porque tengo dones, porque tengo cuello con el Padre, es que por eso yo puedo recibir de Dios todo lo que yo quiero. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Así que vamos a ir, ahorita solo estamos viendo lo que es la gracia, el primer saludo. El saludo está en cuatro cosas: la gracia, el amor y la comunión en nuestro espíritu. Ahora, vaya conmigo al libro de Tito. El libro de Tito. Espero de que no se me vaya hasta el Antiguo Testamento, porque entonces está grave la cosa. Tito está antes de Hebreos. Tito capítulo 2. Versículos 11 y 12. Vamos a ver qué es la gracia. ¿Para qué sirve la gracia? ¿Qué nos beneficia la gracia? Dice Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Ve que lo que dice? ¿Para qué sirve la gracia? No solo es para salvación, sino que nos conduce a un propósito. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hasta ahí nomás. Usted puede seguir y seguir porque la revelación sigue.
La gracia es gratuita, pero dependerá de nuestras acciones y determinación qué vamos a hacer con esa gracia. Si vivimos de manera como le agrada a Dios, o si escogemos seguir viviendo como a nosotros nos gustaba en el pecado. Está bien claro, no tengo que volverlo a leer. Vaya conmigo ahora al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, unas cuantas hojas a su derecha. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Escuche lo que dice. ¿Para qué es la gracia en Cristo? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar. No. ¿Cómo es que si yo ya estoy en la gracia, voy a entrar al trono de la gracia para hallar gracia? Escuche lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora estamos entendiendo. En Cristo ya estamos en la gracia. De manera gratuita entramos a la salvación. Nos acercamos al trono de la gracia para cuando entonces venga la tentación, las pruebas, las vicisitudes, la tribulación que vamos a atravesar, hallemos gracia en el oportuno socorro que necesitamos para salir en victoria. No, usted tiene que meditar por qué necesita gracia para cuando venga la tribulación, la prueba, la tentación. Eso quiere decir de que caminar en la gracia o entrar por la puerta de la gracia no quiere decir que eso me va a evitar caer en el pecado. ¿Qué es lo que va a evitar que caigamos en el pecado? ¿Qué fue lo que leímos en el libro de Tito? ¿Se acuerda que leímos en el libro de Tito que va a depender si yo quiero caminar en justicia, en equidad, en lo que a Dios le agrada o en lo que yo quiero? Yo decido. Porque ya entré a la gracia. Y la gracia me da cierta libertad. Wow. No, solamente estudiar la gracia es otro tema de 2 horas o más. Ahora, quiero que me acompañe a Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. La pregunta que le voy a hacer es: si ya estamos en la gracia en Cristo Jesús, si ya estamos en la gracia, ¿podemos nosotros decidir pecar o no? ¿Podrá el Espíritu de Dios evitar que pequemos?
No, escuche. ¿Podrá el Espíritu Santo decir no, y aquí no cruzas? No. Él nos puede advertir que no crucemos. Pero el que cruce dependerá de quién, de nosotros. Entonces la pregunta es, estando en la gracia, ¿podemos desechar la gracia de Dios o no? ¿Por qué necesitamos entrar al trono de gracia? Todo esto se va a encerrar al final de lo que voy a hablar. Ahora, mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia. No. Entonces, aquí me pone en una encrucijada. ¿O será yo que tengo, como me han dicho, tengo como 4 cabezas, 8 ojos, 4 brazos, porque no soy de este mundo? Por la manera como veo la palabra. Escuche, aquí dice, mas el Dios de toda. Y para que diga toda, quiere decir que hay más de uno. Entonces, la pregunta es, ¿habrá multiforma de gracia? ¿Habrá variedades de gracia? Uy, ay, ¿en qué lío me metí? Ahora me van a decir, ahora pastor, ahora le va a tocar explicarlo. Cuando Dios quiera, ahorita no. Ahora, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, escuche, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro pasos para posicionarnos en autoridad. 4 pasos que todo creyente debe de pasar para ser maduros en Cristo, para caminar en la unción y autoridad. Primero, tiene que sufrir. ¿Por qué tendremos que sufrir? ¿Es necesario sufrir? Es necesario sufrir. ¿Por qué? Porque esta naturaleza caída, desgraciadamente, solo por sufrimiento puede rendirse. Solo a través del sufrimiento puede doblar rodillas. Y dice que después del sufrimiento, dice que hayáis padecido un tiempo. O sea, no, es que yo no sé por qué me estoy metiendo acá. Cuando dice un tiempo, quiere decir de que hay un marco que Dios establece a cada uno, pero uno o lo puede alargar o lo puede acortar, dependiendo de nuestra, ¿cómo le puedo decir? De nuestra acción, aceptación o rechazo. Porque podemos darle la gran vuelta al proceso de Dios o lo podemos ir directo y atravesar el proceso. O sea, Dios tiene un tiempo.
Pero depende de nosotros si lo hacemos darle la gran vuelta o la atravesamos. No. No quiero usar mis 4 cerebros. Salud. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Entonces, ¿la gracia para qué es? Para ser transformados. Pero es gratis. Pero el proceso es duro. Hay que pagar un precio. Y eso es lo que mucha gente no quiere pagar. Quiere unción. Quiere revelación, quiere manifestación de Dios, pero lloran en el proceso, quieren huir del proceso. Todo lo pasamos, uno más diferente a otro. Eso es solamente lo que es el primer saludo. Que la gracia de vuestro del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a la segunda parte del saludo. Y el amor de Dios. ¿Para qué es el amor de Dios? ¿Para qué sirve el amor de Dios? ¿Para qué trabaja el amor de Dios? Solo voy a leer un solo versículo, porque si no de aquí no salgo. Porque hablar del amor de Dios es muy extenso. Pero basado en lo que hoy estoy hablando, voy a leer solamente un versículo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4 y 5 dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta que yo le dije que el saludo tiene 3 dimensiones, pero están intercaladas, pero en realidad es diferente una de la otra? ¿Para qué Dios envió la gracia en Cristo? Por el amor que nos tiene. Por amor, Dios envió a su Hijo. Porque amó al mundo, para salvar al mundo. Pero sabemos que no todos van a responder, pero que Él hizo factible de que todo el mundo pueda ser salvo. Todos puedan ser salvos. Porque delante de Dios no hay diferencia. Si griego o no griego, si romano o no romano, si gentil o no gentil, si israelita o no israelita, si asesino o no asesino, si justo o no justo. Él hizo una puerta a todos para que el que quiera pasar, pase. Por amor. Por amor. Pero el amor de Dios está ligado a la gracia que puso sobre su Hijo. Ahora, yo puedo aquí hablar del amor de Dios, pero necesito entrar a algo más profundo todavía. Por eso vamos a ir al tercer tema. Y después dice, a la comunión con el Espíritu Santo. Así que la pregunta que le voy a hacer, ¿para qué sirve comunión? No la comunión católica, de ir a
a tomar clases de todo lo que dan. No estoy hablando de ese tipo, que estoy hablando de tener una relación, una comunicación de dos vías, porque una relación no puede ser relación si la otra parte no corresponde. ¿Sí me explico? Una relación tiene que tener una comunicación de dos vías. Por lo tanto, la comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo está dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo está la comunión con el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Habrá una relación de ir y venir? ¿Habrá una relación solamente de una vía? ¿De que solamente para allá, para allá, para allá, para allá, o solamente de allá para acá, pero estamos cerrados? ¿Qué es lo que puede impedir que tengamos comunión con el Espíritu Santo? A eso vamos. Pero ¿dónde está la comunión? En nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu tiene el código para soltar al alma y que el alma lo pueda descifrar y pueda entrar y tener la comunión. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas está antes de Efesios, unas hojas a su izquierda. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Escritura: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La pregunta es, ¿podemos andar en el Espíritu, sí o no? El problema es, ¿cómo? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Porque una cosa es oír desde el púlpito: anden en el Espíritu, carnales, hijos del diablo. A nosotros nos hablan así. Yo me acuerdo cuando iba allá en Los Ángeles, esta iglesia de 2,000 personas, y salíamos los que nos llamábamos cristianos, salíamos más apaleados que el borracho y el drogadicto que entraba en ese servicio. Nos hacían ver que nosotros, los que ya éramos salvos, teníamos que hacer un gran esfuerzo para volver a ser salvos, o para mantener la salvación, o para no perder la salvación. Salíamos condenados, apaleados. No, yo creo que aquí no hay gente que han vivido eso. No creo que han vivido eso. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a salir a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Y dice la Escritura de esta manera: antes bien, creced, creced, creced. Dios santo. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad.
Amén. ¿Por qué dice aquí? Crezcan en la gracia. Crezcan. ¿Quién es el que me va a enseñar cómo crecer en la gracia? ¿Quién es el indicado para guiarme en la vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una marioneta que se puede usar desde los púlpitos para manipular a cómo se tiene que mover en el pueblo a través de señales y milagros. El Espíritu Santo no es nuestro muñeco que podemos manejar. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. A mí me fascina cómo el Espíritu Santo me lleva de una escritura a otra escritura como un rompecabezas. Que Él sabe qué escritura se acomoda con otra. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Escuche lo que dice. En 2 de Pedro dice que crezcamos en la gracia en Cristo Jesús, en el conocimiento de Cristo. Pero ¿quién es el que me va a enseñar? El Espíritu Santo. Pero mire lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Ahí está el secreto. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate quiere decir que depende de mi voluntad, de mi determinación, el valor que yo le doy. Wow. ¿Se acuerda qué es lo que dice? Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 23. ¿Se acuerda que esto ya lo leímos? Que dice que la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. ¿Por qué espíritu? ¿Por qué la gracia? Porque la gracia de Dios en Cristo es por revelación, para revelación a nuestro espíritu, que es el centro de los comandos, de los códigos celestiales para nuestra alma. Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué la gracia que es enseñada, revelada por el Espíritu Santo, que solamente los que tienen comunión con el Espíritu de Dios pueden recibir revelación, para revelación a nuestro espíritu? Porque nuestro espíritu es el centro de comando de los códigos celestiales a nuestra alma. Wow. Quiero que vayamos otra vez a Gálatas 5:16. Váyase unas cuantas hojas a la izquierda y vamos a Gálatas otra vez 5:16. Y vamos a comenzar a desmembrar qué es lo que Dios nos quiere hablar. Mire lo que dice. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo
de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. O sea que la carne se opone al mover del Espíritu Santo en nosotros para que no caminemos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y el Espíritu de Dios se levanta activando los códigos celestiales a nuestra alma para que nuestra alma no obedezca a la carne. Por eso dije yo el viernes, nuestras prioridades terrenales no son necesariamente las prioridades de Dios, porque pueden ser incompatibles entre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que nosotros pensamos que debemos hacer en nuestra vida. ¿Oyeron lo que dije? Lo voy a volver a repetir. Nuestras prioridades, lo que nosotros creemos que es nuestras prioridades, aquí en la tierra, pueden ser incompatibles con las prioridades de Dios. Porque lo que Dios quiere para nuestra vida no necesariamente va de acuerdo con nuestras prioridades que nosotros creemos que debemos hacer en nuestra vida. Una cosa es que lo que yo quiero o pretenda que mis prioridades serán las prioridades de Dios, y otra cosa es que las prioridades de Dios no va de acuerdo con mis prioridades. ¿Cómo lo puedo descubrir? ¿Cómo lo podemos descubrir? Por la comunión con el Espíritu Santo. Porque está escrito, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Por qué hay una discordia? ¿Por qué en ese versículo de Isaías, donde dice Dios, mis pensamientos no son igual que el tuyo, ni tus caminos son mis caminos? ¿Por qué hay una discordia de propósito y de prioridades de destino en ese versículo? ¿Por qué? ¿Acaso no queremos descubrir si lo que yo quiero hacer va de acuerdo a Él para que me vaya bien? ¿No debería ser hermoso de que saber de que lo que yo voy a hacer está de acuerdo al plan de Dios? ¿O será que estamos acostumbrados a levantarnos todos los días y tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí ese día? ¿Qué problema, no? El poder creer cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mañana, la otra semana, el otro año, el otro mes. ¿No sería bonito saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida de aquí hasta el fin? Y entonces ya sé qué debo de hacer día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para llegar a ese propósito. A eso vamos. ¿Qué es lo que nos impide entonces? ¿Qué es lo que nos impide crecer en la gracia de Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu, en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que nos impide? A eso vamos. ¿Están listos? Porque hasta ahorita voy a entrar en el tema. Mire lo que escribí. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Recuerde que la escritura el viernes hablamos, examínense cada uno si Cristo habita en ustedes. Así que la pregunta es, ¿quiénes somos realmente? Porque yo le voy a enseñar 1, 2, 3, 4, 5.
5 maneras que esta tierra, este mundo, nos está tratando de moldearnos para que seamos lo que nosotros creemos que somos. Y que cuando venimos a Cristo hay un contraste entre lo que soy conforme a la Escritura o lo que soy conforme a la vida. ¿Quiénes somos? Muchos son lo que la cultura nos impuso a través de modelos mentales. ¿Y qué es cultura? La cultura es la combinación de valor, de creencia, de prácticas de un grupo que pasa, se transmite de una generación a otra generación. Entonces, si es un valor, una creencia de un grupo, de una comunidad que se va transmitiendo de una cultura, de una generación a otra generación, entonces muchos de nosotros ya traemos modelos estructurados por el valor, la creencia, la práctica que se ha transmitido de una generación a otra. Así que la pregunta es, ¿habrá culturas que no podemos romper en nosotros? ¿Habrá valores culturales que han formado modelos mentales en nosotros? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo mental? Modelo es una representación interna de cómo funciona nuestro entorno. Un modelo es una representación interna de cómo funciona mi entorno. Y eso es donde muchos llamados cristianos están encerrados porque la cultura te formó de esa manera. Y vienes a Cristo y no puedes romper con los modelos estructurales, culturales. Es más fuerte la cultura que lo que Dios dice de mí. Así andan muchos. Otros, eres realmente lo que la sociedad te impuso. Muchos son lo que la sociedad, como sociedad, formó parámetros en nosotros, como sociedad. ¿Qué es un parámetro? Parámetros son factores mesurables para evaluar, analizar y comparar. O sea, que la sociedad donde yo vivo, no importa donde tú estés viviendo, la sociedad de tu entorno, la política, ¿sí me explico? Todo lo que te está rodeando en esa sociedad te está creando a ti factores que tú vas a usar para medir, evaluar, analizar y comparar. Y si eso ya se formó en ti y tú vienes a Cristo, ahí andas con un medidor midiendo al cristiano. Oh, no tiene amor. No es así, no es como donde yo vengo. En la sociedad donde yo nací, el que invita paga. Pero aquí, cuando te invitan, tú tienes que pagar. Venimos con factores donde estamos midiendo a los demás para evaluar, analizar. Y basado a eso, vivimos una vida cristiana. ¿Somos realmente lo que somos por
creencias que se nos impuso. Creencias. Y las creencias forman paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es un patrón, es un ejemplo que consideramos válido para referenciar, para actuar, para pensar, porque la mente procesa la información ¿desde qué? Desde ese patrón, desde ese que le doy validez o invalidez. Las creencias. Ahora, ¿qué es una creencia? Creencia son ideas, son suposiciones que tenemos acerca de una realidad que se formaron en nosotros, inducido o provocado. Son ideas, suposiciones que nosotros tenemos acerca de la realidad. Ahora, esa realidad que tú estás viviendo, ¿será verdad? ¿O será que alguien lo produjo para hacer una verdad? La verdad que tú crees que es una verdad, que crea esa realidad en la que has estado viviendo desde tu niñez hasta acá, o desde el momento que tú creíste que era una realidad, y basado en esa realidad es tu idea, es la suposición en la cual siempre te estás comparando con los demás, o te comparas con Dios, o comparas a Dios de acuerdo a tu circunstancia por la realidad que ya se formó en ti. ¿Y qué forma el paradigma? Un patrón que me sirve para validar si es cierto o no es cierto, que me sirve para actuar o para pensar. ¿Será que estos paradigmas que están en la memoria nos impide crecer en la gracia de Dios? ¿Nos impide creer lo que Dios dice quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? Porque muchos son lo que los traumas te impuso, formando variables cognitivos. ¿Qué es un variable cognitivo? Un variable cognitivo son capacidades y procesos mentales para resolver problemas a través de la percepción, de la memoria, de la inteligencia y funciones ejecutivas. O sea, el trauma que se provocó en mí, ya sea abandono de padre, huérfandad, orfandad, ya sea un dolor, cualquier trauma que usted quiera mencionar, aquí no voy a ponerme a mencionar trauma, cualquier trauma que usted haya vivido, ese trauma ha creado valores cognitivos donde es un proceso interno para que yo pueda usarlo para resolver mis problemas desde la percepción, desde la memoria, desde mi inteligencia, desde mi decisión de lo que voy a tomar, las decisiones que voy a tomar, de acuerdo al trauma que se me formó. Habrán creyentes que su vida cristiana la están midiendo siempre desde el trauma, siempre desde el dolor, siempre desde la herida, siempre desde lo que causó el aislamiento, la soledad, la depresión. Y estás siempre comparándote, tratando de resolver tus problemas por la manera como estás percibiendo las cosas por tu trauma. Cuidadito, muchos están viviendo su vida cristiana
siempre es que es culpa de aquel. Es que aquel tiene este problema. Cuando nosotros siempre apuntamos al otro es porque hay un problema interno. El Señor dijo: ¿para qué le quieres quitar la paja a tu hermano si tienes una gran viga en la tuya? No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar si no amas a ti mismo. Y no podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos a Dios. ¿Cómo yo voy a amar a un hermano en Cristo si no amo a Dios? Porque el amor de Dios es lo que me hace amar a uno. Aunque no lo conozca, yo puedo ir de aquí a España y ver hermanos en Cristo y sentir ese amor. Porque es el mismo espíritu del Hijo. Wow. Y por último, nosotros somos lo que la experiencia nos impuso. Y la experiencia nos lleva a juicios. ¿Qué es un juicio? Juicio es la interpretación de lo que tenemos de un determinado hecho o acontecimiento, sea válido o inválido. El juicio es lo que yo le doy valor a algo que pasó. Y yo le digo, sí, tiene un valor, es verdad. O yo puedo decir que tiene valor y no tiene valor, porque mi percepción puede estar distorsionada. ¿Por qué? Porque mi juicio solo lo veo desde mi punto de vista, cuando usted tiene que tener el punto de vista del otro lado para tener un buen juicio. Pero muchos de nosotros tenemos juicios personales porque solamente los vimos desde acá, desde el dolor, del trauma y la experiencia. Pero usted tiene que saber la historia del otro lado también. Por ejemplo, alguien por accidente mató a alguien. Usted no sabe la historia completa, por qué pasó. Usted solo da el juicio. Sí, lo mató y ahora hay que ir y ahorcarlo. Pero cuando usted se da cuenta del qué pasó del otro lado, la historia cambia. Y es aquí donde yo voy a entrar a decirte: la gente no tiene miedo del cambio, pero la gente tiene miedo de ser cambiada. La gente no tiene miedo del cambio, pero la gente tiene miedo de ser cambiada. Si usted no entendió lo que acabo de decir, va a tener un problema muy grave para caminar en victoria en las cosas de Dios. La gente no tiene miedo al cambio. Yo puedo decidir darle un cambio de la estructura de este templo, hacerlo de otra manera, poner aquí arriba. La gente no tiene miedo, pero cuando viene a ellos para que ellos cambien, ahí sí le entra el miedo. Wow. No permitas que los recuerdos del ayer limiten el potencial que Dios puso para tu mañana. No permita que tu recuerdo del ayer limiten el potencial que Dios te puso para tu mañana. Debería de meditar en eso. No dejes que lo profano defina de dónde saliste, porque Dios es el que te sacó de ahí. No permita que lo profano defina de dónde tú saliste, porque Dios fue el que te sacó de ahí. El buen juicio viene de la experiencia, y la experiencia viene de un mal juicio. Perdón, lo dije al revés. Dije dos cosas juntándolo a la misma vez.
El buen juicio viene de la experiencia, pero la experiencia muchas veces nace del error, porque son dos sentencias que voy a hablar, dos frases, dos declaraciones. El buen juicio viene de la experiencia, y la experiencia muchas veces nace del error, ¿sí o no? El buen juicio viene de la experiencia. Esta es la segunda parte. Y la experiencia viene de un mal juicio. O sea que nosotros podemos tener la experiencia basado a un error que cometimos o por un mal juicio, por haber medido algo de acuerdo a lo que nosotros creemos que era nuestra realidad, aunque era algo distorsionado. Y basado a eso tuvimos una experiencia buena o puede ser mala. Nuestra sanidad, escucha, nuestra sanidad o tu libertad o tu bienestar va a la velocidad de su perdón que Él ya te dio en Jesucristo. Tu sanidad, tu libertad, tu bienestar va a la velocidad de su perdón que Él ya te dio en Jesucristo. El problema es, ¿lo crees que es tuyo o no? ¿Crees que el perdón de Dios es tuyo o no? El perdón de Dios va a ir a la velocidad de lo que tú creas, recibas y actúes para caminar en sanidad, en libertad y en bienestar. Ahora, yo termino con estas preguntas. ¿Conoces la verdad? ¿Sabes cuál es la verdad con que tú estás midiendo en tu vida hoy? Porque estás midiendo tu vida día a día, estás midiendo algo. ¿Cuál es tu verdad que te rodea? ¿Cuál es la verdad que tú estás aceptando en tu vida? ¿Qué es la verdad? Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad significa aletheía, y aletheía significa yo soy lo genuino, yo soy la realidad, lo opuesto a la ilusión. Eso significa aletheía. Aletheía, cuando Jesús dijo yo soy aletheía, yo soy lo genuino, yo soy la realidad, lo opuesto a la ilusión. Así que la pregunta que te vuelvo a hacer ¿es tu verdad basada a una ilusión? ¿Es tu verdad basada a una percepción distorsionada? ¿Sabe quién entra en esas distorsiones? Baal Peor, de la cual yo hablé cuando Moisés fue enterrado enfrente de la casa de Baal Peor. El que distorsiona los pensamientos, la ilusión de lo que realmente somos. Es un espejismo. La pregunta es, ¿cuál es tu verdad? ¿Es tu verdad basada a un espejismo, a una ilusión, a algo que tú pretendes que tiene, pero que no está? Porque, ¿cómo vamos a saber si la verdad que habita en mí es la verdad genuina o es falsa? O es una percepción de una verdad que no es verdad. ¿Qué fue lo que leímos nosotros en los versículos anteriores? Que antes de afirmarnos, de perfeccionarnos, que vamos a pasar un tiempo de tribulación.
de prueba. Es la prueba lo que nos va a hacer si la verdad en la cual estamos parados es genuina o es una ilusión. Es cuando viene la prueba de la salud. Es cuando dice, hay un demonio que me ataca en mi noche, no puedo dormir, hay sombra, hay ruido. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu verdad basada en la Escritura de tu identidad en Cristo? ¿Hasta cuándo vamos a pretender quiénes somos en realidad? Porque vamos a ser probados más que nunca. Jesucristo dijo, cuando yo regrese, encontraré fe. Encontraré a alguien que cree en mi palabra. Eso es la fe. Es fidelidad a lo que Él dice. Padre, hoy vengo delante de tu presencia, dando a ti, tío Dios, toda la gloria y la honra. Ahora entendemos por qué tu palabra nos dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho para que te alejes de mí? ¿Qué he hecho para que crees que te puedes burlar de mí? ¿Qué es lo que yo he hecho para que pretendas y hacer creer que me puedes engañar, que me puedes mentir, si yo veo todo en lo secreto? No hay nada oculto delante de mis ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, levantando, oh Dios, a cada hombre, a cada mujer que me está oyendo mi voz, para que tú, Señor, Espíritu Santo, por el poder que tú has venido a través del que el Cristo de gloria te envió, para guiarnos a toda verdad, para romper las cadenas que la cultura nos impuso a través de los modelos mentales. Rompe esos modelos en nosotros, oh Espíritu de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, disuelve todo parámetro que la sociedad nos impuso, la política, las instituciones educativas de la sociedad en donde nosotros, Señor, nos desarrollamos. Las ideas políticas, las ideas, oh Dios, que nos metieron por creencias que se formaron, creencias teológicas, creencias espirituales, creencias comunistas, creencias socialistas, creencias cabalísticas, creencias de ocultismo, creencias, oh Dios, que formaron paradigmas, esos patrones que nos atraparon en nuestra manera de actuar y de pensar. Oh Espíritu de Dios, rompe las cadenas de las traumas que formaron variables cognitivos, donde nuestros procesos mentales para resolver problemas quedó truncado, nos incapacitó. Líbranos de las cárceles y la herida de los traumas. Rompe, Señor, con los variables cognitivos y comienza a poner, oh Espíritu Santo, las fórmulas, las programaciones, los códigos de reino en nuestra alma por el Espíritu regenerado en Cristo Jesús. Oh Espíritu de Dios,
Manifiesta a través de tu gracia, de la gracia, del poder en Cristo, esos malos juicios que se formaron en nosotros, distorsionados, que le damos una interpretación personal por lo hecho, el acontecimiento de lo que nos pasó. Juicios por malas experiencias de errores. Juicios por mala experiencia, oh Dios, de los malos juicios que le dimos y le interpretamos. Señor, que nuestra sanidad, nuestra libertad, Señor, y nuestro bienestar aquí en la tierra, a nuestra alma, vaya a velocidad de tu perdón, que tú ya nos diste, oh Dios. Oh Señor, recibimos, creemos en el perdón que tenemos en Cristo. Perdónanos por ser un pueblo insensato. Perdónanos por ser un pueblo rebelde. Perdónanos por ser un pueblo hipócrita, que no vivimos a la altura de tu palabra, que no vivimos a la altura de la misericordia, que no vivimos a la altura de la gracia, del amor y de la comunión del Espíritu Santo. Señor, te doy la gloria por lo que tú vas a hacer. Hoy, que se comience, Señor, a establecer la verdad que es en Cristo Jesús. Y toda verdad distorsionada, toda verdad de ilusión, hecha por Baal peor, hecha, Señor, por Baal Berit, por los acuerdos, los títulos, hoy se rompe y se anula. Y hoy declaro que nuestra alma ahora comienza a ser libre, libre por la sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, por el amor del Padre en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Oh Señor, te doy la gloria y la honra. Terminamos con estos dos cantos y quiero que usted ahora se meta en estos cantos en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Quiero conocer. Súbele un poquito más. Gracias. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, Shama, Eco Parama y Caera Mazón de E y Camaera. Oh, bendito eres, Jesús. Este es el momento oportuno. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y
ti. presencia, Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra y el poder. al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, sea la honra y el sea la honra y el poder. A ti la gloria, oh Dios. Oh, sí, Señor. Aquí estamos. Hemos venido a Bendito adorarte, eres, oh Dios. a exaltarte. A ti toda la gloria y la honra, mi Señor Nuestro Jesús. mayor deleite es tributarte a ti toda la gloria. A ti la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por venir y guiarnos en el camino de justicia y de verdad. Vamos a cantar al Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor.
presencia es lo mejor. Señor, te doy la gloria y la honra por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de haber dado, Señor, este momento. Nos despedimos, oh Dios, de tu pueblo. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Que este sea el inicio de una semana espectacular. Una semana, Padre, en los asombros sobrenaturales en Cristo Jesús. Por el poder de la gracia, por tu amor y por la comunión con el Espíritu Santo en nuestro espíritu, codificándonos en nuestra alma. A ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das, por habernos dado un día más en la tierra de los vivientes. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos. Que Dios me lo guarde y proteja. Aleluya. Y los que estamos aquí vamos a orar.